Por favor, ¿nos puedes decir cuántos minutos tenemos? El sistema es por Sí, estamos preguntas. ya en vivo. Buenas tardes, espero que me estén viendo, por favor. Si los amigos que nos están viendo a través de Facebook nos pueden ver si nos ven bien el video. Tuvimos unos problemas para el enlace, pero ya esperamos pues ya estar al aire con ustedes. Bienvenidos, qué gusto estar con ustedes en un programa más de Mediatores Live. Estamos bien, me dicen que todo está perfecto, me alegro muchísimo. Mi nombre es Joana Ponce, presidenta de la Fundación Mediatores y siempre encantada de estar con ustedes y muy agradecida con los panelistas que tenemos en el programa del día de hoy, expertos, representantes de la máxima autoridad de Administración de Justicia, como es el caso de la doctora Solanda Goyes, que está con nosotros. Tenemos también a la doctora Sara Mantilla, ella es experta en políticas de género. Y también tenemos al doctor José Alfonso Puente Mera, abogado en libre ejercicio, socio fundador del estudio jurídico Puente Mera y experto penalista. Y por supuesto nos va a acompañar para ayudarnos un poco a ver de mejor manera el tema que nos ha convocado a esta reunión. Y el tema es pues algo complejo, ¿no? Algo que nos habían preguntado constantemente, que lo habíamos postergado hasta pues poder reunir a los profesionales que puedan dar las mejores respuestas a esta temática, que es la violencia de género, la violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar. La familia pues debe ser el espacio donde sus miembros se apoyan, se cooperan, contribuyen y se ayudan mutuamente a formar un hogar y a superarse cada uno de ellos. Sin embargo, a veces esto no ocurre de esta forma y la familia termina siendo pues un lugar donde pues ocurren muchos daños. ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué hacer frente a estas situaciones? Para ello pues tenemos a los panelistas invitados, a quienes quiero dar la bienvenida. Voy a hablarles brevemente de cada uno de ellos. En primer lugar, pues nos acompaña la doctora Solanda Goyes. Ella está a cargo de la Secretaría de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura. Es doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. También es experta en medios alternativos de solución de conflictos. La doctora Sara Mantilla Pacheco, ella es licenciada en Ciencias de la Educación con una maestría en proyectos de desarrollo con un enfoque de género por la Universidad Central del Ecuador. Y nos acompaña también el abogado José Alfonso Puente Mera. Él es especialista en Derecho Penal, tiene una especialización en Criminología por la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos y bueno, hay muchas preguntas que nos han hecho llegar y yo de plano pues quiero darles la bienvenida nuevamente y empezar ya con la primera ronda de preguntas a la doctora Solanda Goyes, que nos ponga un poco de contexto, ¿no? ¿Cuál es la situación que nuestro país, que Ecuador está viviendo en el tema de violencia de género, violencia contra la mujer? Especialmente, ¿cuál es la situación en el contexto de la pandemia por el COVID-19? Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos escuchan. Un saludo y agradecimiento especial a Mediatores, a Joana, por hacer este tipo de actividades que siempre contribuyen a difundir los conceptos, a difundir las definiciones importantes para que la gente pueda ejercer sus derechos. También un saludo a Sarita Mantilla y a José Alfonso, que son aquí nuestros acompañantes de panel. Bien, respecto a la pregunta, quisiera hacer una proyección, si me permiten, por favor, para dar algunos datos, como la consulta es específica respecto de lo que ha sucedido con los asuntos de violencia durante la etapa de emergencia. Hemos procesado alguna información que queremos ponerla en su conocimiento, ¿no? Nosotros consideramos estos datos desde el 16 de marzo, en que ya hubo la declaración de estado de emergencia, el toque de queda y el cierre de las actividades en la gran mayoría
de establecimientos e instituciones públicas. Entonces, desde allí, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones restringieron los servicios y en nuestro caso quedó abierta las actividades dentro de las unidades que atendían en flagrancia. Entonces, el total que nosotros hemos recabado de causas en ese periodo entre el 16 de marzo y el 5 de junio del 2020, fecha que fue inmediatamente después de que ya se abrió el servicio, es de 4.224 ingresos a la función judicial. De esos 2.759 fueron peticiones por actos urgentes o ingresos directos en las unidades, pero que no eran flagrancias. En cambio, hechos de flagrancia, el 35% fueron 1.465. De estos, de los 1.465 causas o ingresos que se hicieron por flagrancia, vemos que el 80% fueron contravenciones y el 20% en un número de 300 delitos. Si hacemos una desagregación, en cambio, de aquellos ingresos que fueron por actos urgentes o por otros mecanismos de ingreso, pero que no eran flagrancia, encontramos que el 86% con 2.386 causas llegaron desde la Fiscalía, sobre todo porque la Fiscalía habilitó un ingreso automatizado que hizo que muchas peticiones llegaran por esa vía. Y 373 causas, en cambio, ingresaron directamente a la unidad, pero no eran hechos flagrantes, ¿no? Entre esos constan las peticiones de medidas de protección que se hicieron a través del módulo automatizado de medidas que ha facilitado el Consejo de la Judicatura y que estamos en un pilotaje en Pomasqui. Gran parte de ese número corresponde a Pomasqui. Sobre los delitos flagrantes por tipo de violencia ingresados durante la emergencia sanitaria en el periodo ya indicado, tenemos que el 35% correspondieron a violencia física, el 20% a psicológica, el 39% fueron violencia sexual, 10 casos, 3% femicidio y 3% tentativa de femicidio. En cambio, si hacemos una revisión solamente de la violencia sexual, encontramos que el 42% de los casos de violencia sexual, total 118, 50 fueron violación, 49 abuso sexual, que equivale al 41%, violencia sexual intrafamiliar 15%, 18 casos, y acoso sexual un caso, 1%. Nosotros siempre pedimos que cuando damos estos datos se tome en cuenta que nosotros no estamos tomando en cuenta los datos que provienen o ingresaron por fiscalía, porque la función judicial o llega por flagrancia o llega ya cuando se formula cargos y por lo tanto ya se ha pasado por el proceso de investigación. Aquí están las causas que ingresan a las unidades judiciales, ¿no? En términos de femicidios, y hago esta aclaración porque con el femicidio suele decirse que hay mucho más femicidios de los que se reflejan en esta lámina, pero esto está relacionado con este hecho. En etapa de pandemia hubieron 9 tentativas y 10 femicidios distribuidos en las provincias, como ustedes pueden ver en la gráfica. Muchos otros siguen en investigación y no han llegado todavía a las unidades judiciales. En cambio, desde el punto de vista de cómo fue el comportamiento, esta gráfica nos permite mirar respecto del promedio de causas ingresados a diario por semana en la emergencia sanitaria y nosotros ahí podemos mirar cómo antes de la pandemia había un número de ingresos que es la barra verde de 165, ¿no? El promedio era 21, 165 total en la semana, promedio en la semana 21 la barra azul. Pero solamente fijémonos en la barra verde y en la línea que nos hace chequear cómo ha sido el comportamiento. Vean ustedes que cuando ya ingresa el confinamiento y la restricción de la circulación, de la movilidad y de los servicios, de la actividad privada y pública, hay una caída evidente de los ingresos, ¿no? Y luego eso se estabiliza y cuando llegamos a mayo hay una caída mayor
luego empieza nuevamente a recuperarse y en este momento a mayo, junio, ya estamos en un ingreso similar. Es decir, es evidente que con la restricción de los servicios hubo una disminución de la denuncia, de la actividad de acudir a las unidades judiciales, pero obviamente eso no significa que la violencia había reducido. Lo que significa es que hubo un efecto por las restricciones de movilidad y de servicios en general que dificultaban la llegada de las víctimas hacia la función judicial. Con esto yo cerraría sacando esta conclusión final, ¿no? De que el tema de la violencia siempre nos preocupa, siempre estuvimos intentando que los servicios estén abiertos para las personas, que las mujeres puedan llegar. Se hicieron una serie de acciones interinstitucionales con el objeto de garantizar, se emitieron protocolos, directrices, se facilitó que los jueces pudieran trabajar también desde su casa para evitar las conglomeraciones, para evitar que haya más contagios, pero sí facilitando que se puedan atender a las víctimas. Ustedes conocen que se habilitó también lo de las audiencias telemáticas, etcétera, etcétera. Todo ese despliegue en el ánimo de que no haya restricción o imposibilidad de que las víctimas acudan al servicio judicial. No obstante, hay una influencia de los factores determinantes del confinamiento que sí hicieron que se reduzca el número de ingresos. En todo caso, ahora ya está estabilizado. Ojalá quisiéramos que los ingresos llegáramos algún momento a cero, pero no por la restricción de los servicios públicos o privados, sino porque ya no hay violencia. Pero mientras hay violencia, el sistema judicial está abierto y estos son los datos que les podemos presentar. Gracias. Muchísimas gracias por esa radiografía general de la situación que vivimos actualmente. Bueno, falta de políticas de Estado, falta de legislación, pues no creo que sea uno de los temas que hagan posible que estos índices de violencia se mantengan durante todos estos meses. Hemos sido testigos del trabajo arduo que se hace en las instituciones, en la legislatura para hacer frente a este tema. Sin embargo, no se da con la solución, no disminuyen los índices de violencia y en este sentido quiero preguntarle también a una exdirectora o subdirectora de acceso a la justicia también del Consejo de la Judicatura, ¿cómo ha visto en el tiempo el tema de la violencia, cómo han incidido pues ciertas leyes que se han hecho, ciertas políticas que se han implementado? ¿Cuál es su punto de vista, doctora Sara Mantilla? Bueno, Joa, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Mediatores por esta oportunidad. Doctora Solanda, es un placer para mí verla nuevamente, de igual manera a nuestro compañero de panel. Bueno, Joan, yo quisiera partir desde un contexto histórico, quisiera hacer una pequeña memoria histórica sobre la violencia contra la mujer y quisiera empezar entendiendo sobre los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué son ellos? Son aquellos principios y normas fundamentales destinados especialmente para las mujeres, que obliga a los estados a adoptar medidas justas contra las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, niñas o adolescentes mujeres. Este tipo de derechos fundamentales proporcionan bases jurídicas para eliminar la discriminación generada por motivos de género o por las expresiones de violencia sistémica. Bueno, ejercida contra las mujeres, en este caso, por medio de tratamientos o actos abusivos de distinta índole. Es necesario también, importante reflexionar, que no se trata de derechos de las minorías, pues la población femenina supone por lo menos el 50% de la sociedad humana. Partiendo de este hecho, no podemos hablar de derechos de un grupo pequeño o de un grupo que no ha tenido representación o plataformas de voz o de acción. Con esto, quisiera también decir, o quisiera hacer el análisis histórico que les decía al principio. Y podemos ver que las acciones a favor de las mujeres
da inicio con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en el año de 1947, que en un primer intento estaban encaminadas a combatir la trata, siendo solo uno más de los temas de aquella agenda. Recuerdo que en febrero, según la historia de 1947, se reunió por primera vez en Nueva York la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, poco después de la creación de las Naciones Unidas. En 1947 y 1962, la Comisión se centró tan solo en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiarán las leyes y discriminatorias y alimentarían la sensibilización mundial sobre la cuestión de la mujer. Bueno, pues así surgió, en este caso, que en 1951 el convenio relativo a la igualdad de la remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo igualitario, esto dirigido por la OIT. En 1953 se dio la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. En 1957, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada y en 1962, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. En 1963 se solicitó una declaración general para la eliminación de la discriminación, que fue aprobada en el año de 1967. En el año de 1999, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, por sus siglas en inglés. Bueno, con este análisis histórico, un poco breve, podemos evidenciar la lentitud en el avance de los temas que implica claramente que la equidad de género ha sido un tema pendiente a nivel internacional. El hecho de que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya ordenado investigaciones sobre la violencia contra la mujer en el año de 1994, así como la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en el año de 1987, la Declaración, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el año de 1995, en la que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. ¿Qué nos dice esto claramente? ¿O qué nos pone de manifiesto? Que desde el año de 1946, recordemos el inicio de todo este análisis histórico, el impulso internacional en el tema mantenía un retraso bastante amplio y utilizando otras palabras, un retraso inexcusable. ¿Por qué demorarnos tanto en hacer o en tratar todas estas leyes? Que después, esto es importante, después de 50 años se haya formulado conceptos realmente relevantes como equidad de género, adelanto y empoderamiento, y que aún se estén implementando métodos para aterrizarlos en el ámbito real, indica que por lo menos una generación de mujeres, en este caso nuestras abuelitas y nuestras madres, no vieron cristalizadas sus justas esperanzas. Bueno, viene a mí inclusive que en el año 2017, más o menos, yo ingresé a una maestría de género y es ahí donde podemos darnos cuenta de que todavía hay mujeres de nuestra generación que no han recibido justicia, sino que también nos corresponde seguir abriendo camino, que esperamos sean cosechadas en las nuevas generaciones. Eso es lo que en realidad queremos. Bueno, para terminar, en el Ecuador, porque no puedo dejar de hablar de nuestro lindo país, en el año 2018, después de una lucha incansable de la sociedad civil, protagonizada por los grupos feministas de nuestro país, la Asamblea Nacional expide mediante resolución la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta ley tuvo que pasar por muchos debates y pues bueno, ya la tenemos y es un gran avance. Entonces mi respuesta es que sí, que han existido muchos avances, sin embargo se han demorado mucho y todavía nos falta mucho por hacer. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido pues un panorama bastante claro, complejo también,
Como han explicado las expertas, pues es un tema que ha tardado mucho en el tiempo y que se ha implementado y que se trabaja pues diariamente para tratar de erradicar la violencia. Queremos saber ahora pues un punto de vista más práctico, las unidades de flagrancia, donde llegan las denuncias, el trato de los operadores jurídicos, si bien la ley pues promueve hoy en día un trato especializado para estos casos, ¿cómo funciona en la práctica cuando una mujer va y denuncia que es víctima de violencia, ya en el ámbito práctico y judicial, doctor Alfonso Puente Mera? Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora Ponce, doctora Goyes, doctora Mantilla, público que nos acompaña por vía telemática. Quiero también primero agradecer la invitación de la Fundación Mediatores a participar en este conversatorio, justamente para abordar un tema de especial importancia para la sociedad. Debo iniciar haciendo referencia también a un dato estadístico, complementando lo expuesto previamente por la doctora Goyes, publicado justamente ayer por la Fiscalía General del Estado y que hace referencia a las denuncias realizadas en línea a través del portal web de información de la Fiscalía General por presuntos delitos de violencia de género o intrafamiliar. Esta herramienta de denuncias, es importante saberlo, fue habilitada el 20 de abril del 2020, justamente en el transcurso de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Y hasta el día de ayer se habían ingresado 6.367 formularios de denuncias, lo que equivale aproximadamente a 53 denuncias en línea por día por presuntos delitos de violencia de género o intrafamiliar. Este dato por sí solo demuestra la gravedad de la situación de violencia de género o intrafamiliar que atraviesa justamente el país. Ahora bien, es importante precisar ciertos puntos del Código Orgánico Integral Penal para facilitar justamente la comprensión de esta corta intervención que voy a tener. Primero, es importante que el público conozca qué formas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar están recogidas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Quiénes se consideran miembros de este núcleo familiar? Y quienes, además de la persona agredida directamente, quienes más ostentan la calidad de víctima y por tanto se pueden convertir en sujeto procesal dentro del proceso penal propiamente. Tengo que referirme directamente a lo que establece el Código muy brevemente, y en su artículo 155 justamente el legislador nos establece que se considera la violencia aquí en el país contra la mujer o miembros del núcleo familiar de tres maneras. Justamente reconoce la violencia física, la psicológica y la sexual. Y eso es muy importante como punto de partida porque obviamente cada conducta reprochable en esos ámbitos tiene una descripción específica que tiene que ser de conocimiento de las personas para saber justamente de qué manera podrían estar siendo víctimas de este tipo de comportamientos. Ahora bien, ¿quiénes son los miembros del núcleo familiar? Y en ese tema el legislador ha sido, digamos, ha mandado justamente a tratar de amplificar el alcance del tipo penal. Y ahí se reconoce justamente como miembros del núcleo familiar, evidentemente al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o en unión libre, al conviviente, a los ascendientes, descendientes, a los hermanos, a los parientes hasta el segundo grado de afinidad, pero también a las personas con quien justamente el procesado mantenga o haya mantenido vínculos familiares íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia. Es decir, es un espectro muy amplio de todas las personas que pueden ser víctimas de esta violencia y que en muchas ocasiones piensan que la violencia solamente se genera entre cónyuges. Y eso no es así. Y es muy importante tomar este punto de referencia. Ahora bien, con respecto a las preguntas que usted, doctora Ponce, me ha referido, ¿qué pasa en los medios de flagrancia? En atención a la naturaleza de este tipo penal, los casos que finalmente llegan a las unidades de flagrancia son aquellos que por su magnitud han requerido usualmente la intervención de la Policía Nacional o han obligado inevitablemente a la víctima a tener que acercarse a la unidad de flagrancia para denunciar ese hecho. Estos casos son evidentemente los mínimos. Con respecto al universo de situaciones
de violencia que se están viviendo actualmente en los hogares, donde muchas veces nadie llama a la policía, nadie pone una denuncia y menos aún se van a acercar a una unidad de flagrancia. Es decir, básicamente estamos viendo la punta del iceberg de una situación mucho más amplia a nivel social. ¿Quiénes son los operadores jurídicos que pueden intervenir en este proceso? Y vamos a ver usualmente a los agentes de la Policía Nacional, vamos a ver a los señores fiscales, nos vamos a encontrar con médicos legistas, especialmente en los delitos de lesiones, peritos psicológicos en el tema de violencia psicológica, la Defensoría Pública, cuando la persona agredida no puede financiar propiamente un abogado en libre ejercicio, los abogados que también están interviniendo activamente en este tipo de delitos, y obviamente el denunciado o el procesado. Y la intervención de todos estos operadores jurídicos se lleva adelante bajo un principio, que es el de la no revictimización de la víctima. Y es observado en muchas ocasiones y lamentablemente también inobservado muchas veces en la práctica. Este principio de no revictimización tiene grado constitucional y está recogido en su artículo 78, donde justamente se garantiza a las víctimas de los delitos su no revictimización, especialmente cuando se recogen y se practican las pruebas. Y entonces, por parte de la Fiscalía, tomando como ejemplo a uno de estos operadores jurídicos, vamos a ver que justamente la Fiscalía tiene como una de sus atribuciones el garantizar la intervención de fiscales especializados en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Este no es cualquier delito, no es cualquier víctima, por lo cual no puede ser investigado de cualquier manera y la víctima no puede ser tratada como aquella que está sufriendo un perjuicio económico o un daño al bien protegido económico. La Fiscalía efectivamente cuenta con fiscalías especializadas en violencia de género, lo cual obviamente es la más importante porque son justamente esas las que conocen de aquellas infracciones penales que corresponden a delitos de este tipo, porque debo adelantarme en decir que existen también contravenciones en este sentido. Ahora, ¿cómo se garantiza esto ya en la práctica? Bueno, evidentemente a través de las medidas de protección. Es la manera más real, más práctica que tiene justamente el juzgador de precautelar la integridad personal en todo su entendimiento de la víctima, y eso justamente se le han dado todas las herramientas y específicamente en el Código Orgánico Integral Penal para que pueda dictar todas aquellas medidas de protección pedidas o a su criterio, es decir, de oficio, que vea que requiere justamente para proteger la situación que ha sido puesta en su conocimiento. Y adicionalmente, obviamente, otra herramienta muy práctica y que realmente es muy importante dentro del proceso es lo que se llama el testimonio anticipado. Y en este caso, no solamente los testigos, sino en este caso enfocado propiamente a la víctima por su seguridad y para evitar su revictimización. Es en estos términos que justamente me he referido a los medios de flagrancia y a los operadores jurídicos de una manera práctica, doctora. Le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, muy claras las intervenciones, realmente nos van adentrando ya de fondo al problema, y quisiera tomar una de sus explicaciones en el sentido de que los casos que llegan a las unidades de flagrancia pues son los menos. En los hogares pues ocurre constantemente, o en muchos hogares ocurre constantemente situaciones de violencia. Sin embargo, y tomando un poco el contexto histórico, no estamos acostumbrados o acostumbradas a diferenciar lo que es una pelea normal, una riña normal, o dentro de parámetros normales, y cuando se sobrepasa esa línea y el conflicto, la riña, la pelea, por decirlo de una forma bastante común, cuánto se sobrepasa esa línea y ya entramos en situaciones de violencia que repetidas en el tiempo pues ocasionan un grave daño para las mujeres. Y por supuesto hay una frase que me encanta, la violencia contra las madres es violencia contra los hijos y contra las hijas en especial. ¿Cómo se repite esto, no? Doctora Solanda Goyes, usted es una de las expertas en el tema. Durante años la hemos visto liderando estos grupos académicos. En palabras muy sencillas, ¿cómo nos podría explicar esta diferencia entre lo que es un conflicto y lo que ya se convierte en violencia?
Bien, sí, tratemos también de identificar en esto por la razón del evento, cuáles son las razones de la violencia de género, ¿no? Eso me parece fundamental poder expresar porque son las razones que provocan la violencia en general. En el ejemplo que tú pones, una riña, ¿no? Pero otras son las razones que generan la violencia de género, la violencia entre hombres y mujeres, la violencia sexual. Tiene otro tipo de connotaciones que están lamentablemente muy arraigadas en la forma de pensar en las sociedades, no solamente en la ecuatoriana, sino en las sociedades en general, porque la violencia hacia las mujeres es un problema de índole mundial. Realmente tiene el carácter de pandemia, mucho más grave de las muertes y de los efectos letales que tiene ahora COVID-19, y sin embargo no tiene la preocupación ni la connotación que debería tener, ¿no? Porque genera una cantidad de muertes año a año. Se está diciendo ahora que la cifra ya en América Latina de femicidios va superando el número de 1000, y cada vez más se considera que se resuelven los problemas de los conflictos que tienen sobre los varones, que son generalmente los que asesinan a mujeres, y los únicos que son los que cometen estos actos en función del control que quieren ejercer sobre la vida de las mujeres o creen que tienen derecho a ejercer. Y esta violencia, como decía, si sumamos a nivel mundial, decía la revista The Economist hace algunos años, si sumamos todos los casos por los cuales mueren mujeres cada 4 años, se reedita un holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, los gobiernos, la sociedad en general, los actores políticos, los líderes de opinión, no se asombran frente a ello. Hay que mirar lo que sucede con COVID, ¿no? Realmente nos alarma y así tiene que ser. Y actuamos con políticas, con intervenciones y sin embargo, frente a la violencia hacia las mujeres, que es otra pandemia, la naturalizamos, convivimos con ella de manera como que fuera normal, e incluso generamos una serie de roles, de comportamientos, de estereotipos, con lo cual vamos perpetuando esta forma de tratar a las mujeres que genera discriminación y violencia. Entonces, he visto desde una conceptualización de lo que es la violencia en general, podríamos citar a Guillermo Cabanelas, que es el que tiene uno de los diccionarios jurídicos más citados, y él dice que la violencia es la coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona para determinarla contra su voluntad a la realización de un acto jurídico o hecho. La violencia es utilizar la fuerza, utilizar otros elementos como la coerción para someter al otro, ¿no? Pero en el caso de la violencia hacia las mujeres, si revisamos lo que dice la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que trata de conceptualizar y además ya hace un desarrollo en función de los avances históricos, porque hay que recordar que primero tuvimos la Ley 103, que ya estamos alimentados por convenciones internacionales como la CEDAW, la Belén do Pará. Sarita ha hecho ya un resumen de cada paso que ha tocado ir desarrollando con el ánimo de ir teniendo tanto legislación como instituciones que atiendan estos problemas, ¿no? Pero en la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en el 2018 se intenta conceptualizar y se dice que la violencia física es todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato, agresión, castigos corporales que afecten la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar ese daño y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiera para su recuperación. Pero este concepto está enmarcado dentro de los conceptos de género, por lo tanto es cuando existe una relación, cuando esta violencia se produce, porque existe una relación desigual de poder entre hombres y mujeres o entre personas de la diversidad sexogenérica, y uno de ellos
se considera que tiene el poder suficiente y la fuerza suficiente para someter al otro y actúa con el concepto o la definición que hemos descrito. O en el caso de la violencia psicológica, dice la ley, se trata de cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional. En este concepto también podemos ver cómo ya se van acumulando una serie de hechos y de circunstancias que han sido producto de la comprobación de cómo se comporta este tipo de violencia a lo largo de los últimos años respecto de las formas como psicológicamente se pretende controlar y someter a las mujeres, ¿no? En las relaciones de pareja o en las relaciones desiguales de género que se dan también entre, no necesariamente en la relación de pareja, sino también en las relaciones laborales, en las relaciones empresariales e inclusive en la calle, hay todo este tipo de manifestaciones de violencia. La violencia sexual, en cambio, la ley la define como toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, con la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. Aquí hay que agregar todo el catálogo de delitos sexuales que constan dentro del Código Orgánico Integral Penal y que está definidas en esta tipificación de delitos sexuales y contra la integridad reproductiva, en donde, por ejemplo, está la violación, está el estupro y está una serie de delitos en contra, que se cometen en contra de los niños y niñas, como la pornografía infantil, la utilización de los niños para exhibición, y etcétera, etcétera. Entonces, la violencia sexual está definida de esta manera y vuelvo a repetir, tiene que ver con las relaciones desiguales de género y estas, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, existen y tienen este desenlace fatal, lamentable, cuando en el caso de los niños no necesariamente es contra las mujeres, también sucede contra los niños, también sucede contra los adolescentes, porque los niños y niñas también son sujetos de este tipo de abusos porque no tienen, no están en las mismas condiciones de relación de poder con sus abusadores, ¿no? Luego, la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia también nos da conceptos sobre la violencia simbólica, la violencia política, la gineco-obstétrica y otras formas de violencia que no las voy a describir, no las voy a referir porque por razones de tiempo. Lo único que me quedaría decir es que la ley contra la violencia es un concepto más amplio, genérico, que lo podemos utilizar e invocar para efectos de ejercer los derechos y de defender los derechos de las víctimas. Pero cuando hablamos ya de una denuncia o de un reclamo judicial, allí tenemos que circunscribirnos a la forma como están tipificados ya los delitos y las contravenciones de violencia física, psicológica y sexual que constan en artículos precisos dentro del Código Orgánico Integral y que son mucho más precisos porque un tipo penal no puede ser abierto, sino que tiene que ser muy bien delimitado. Y voy a decir, por ejemplo, en el caso de violencia física se refiere a que tiene que causar lesiones.
Y en el caso de violencia psicológica, pide que para que ésta se constituya en delito contravención exista amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica. Y en la violencia sexual, en cambio, dice que es la conducta por la cual una persona se impone a otra y la obliga a tener relaciones sexuales o prácticas análogas, y repito, hay un desarrollo de tipos penales específicos sobre violencia sexual. De esta manera, yo cerraría la consulta que hace Joana en el sentido de decir lo siguiente. Una cosa es la violencia común, es la violencia delictiva, es la violencia generada por múltiples razones, ¿no? La violencia derivada del narcotráfico, de las actividades irregulares, de la guerra, son otras formas de violencia y tienen otras motivaciones. Pero la que hemos hablado ahora para diferenciar con la violencia de género que se produce contra las mujeres o la violencia sexual contra cualquier persona, tiene otro tipo de connotaciones y está originada en las relaciones desiguales de poder y en la prerrogativa que tienen unos sobre otros de controlar la vida y las decisiones de la persona que está en situación de desventaja en esta relación desigual de poder. Con eso yo cerraría la consulta y la pregunta realizada, Joana. Muchas gracias. Gracias, gracias. Doctora Sara Mantilla, ya ahondando en el tema de los tipos de violencia, ¿cómo distinguimos que se trata precisamente de una violencia de género, es decir, de una violencia por el hecho de ser mujer? ¿Cómo distinguimos de otro tipo de violencia? ¿Y qué es lo que toda mujer, niña y adolescente debe saber para poder identificar que podría estar siendo víctima de violencia? Bueno, Joana, en realidad la doctora Solanda ya nos dio una amplia explicación sobre los diversos tipos de violencia que se pueden generar hacia las mujeres, que se generan hacia las mujeres. Y pues bueno, te puedo decir que hay tres cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? En primer lugar, debemos... conversaba, te quiero decir, hace algún tiempo con algunas compañeras de mi maestría, y en primera instancia está el amarnos a nosotras mismas, el querernos a nosotras mismas. Hay un detalle en las mujeres hoy en día, no somos capaces de valorarnos entre nosotras mismas. Qué difícil es entre mujeres decirnos: estás muy bonita, estás muy guapa, eres exitosa, eres poderosa, porque no tenemos esa cultura. Es importante desde nuestra cultura de mujer ir cambiando esta idea, ir cambiando esta manera de ser entre nosotras, empezar a amarnos, empezar a cuidarnos a nosotras mismas, darnos ese valor tan grande que nosotros tenemos, privilegiar nuestras cualidades y nuestros éxitos, no generalizar nuestras experiencias negativas, confiar en nosotras mismas siempre, aceptarnos como somos, ponernos metas, ponernos objetivos, establecer un núcleo de familia y amigos que nos valoren y que nos respeten. Esto es muy importante. En segundo lugar, también quisiera decir que es necesario fomentar relaciones afectivas sanas, con una buena comunicación, respeto mutuo, equidad y equilibrio de poderes. Ya la doctora Solanda nos explicaba hace un momento de cuál es, se puede decir que el eje de todo este conflicto, de todo este problema en sí, es la relación de poder. Pero si nosotros mantenemos equilibrio de poderes, vamos a poder estar en una relación sana, permitir el desarrollo de cada uno dentro de la pareja. Esto es muy necesario. En tercer lugar, y para mí es muy importante, la educación. Creo que forma parte inclusive de mi formación. La educación empieza por casa. Debemos tener en cuenta que el primer paso en que nuestros hijos e hijas crezcan tiene que ser un ambiente libre de violencia, con mucho amor, con afecto y sobre todo la comunicación. Esto va a permitir que desarrollemos autoestima desde muy chiquitos, desde muy pequeños, que expresemos lo que sentimos y que de esa manera pues seamos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, asertivos y asertivas en nuestras relaciones.
Dentro de la familia tenemos que tener en cuenta que debemos tratar a nuestros hijos de manera equitativa, Joa. Es muy importante esto porque lastimosamente en las familias, pues así por nuestros estereotipos de nuestra vida en sí, venimos jalando o cargando algunas cosas que no están bien, que no son correctas. Tanto hombres como mujeres podemos expresar nuestras emociones de tristeza. Como ejemplo lo pongo, a veces decimos, llorar es para hombres, o deja de llorar porque pareces mujercita. Esto pasa, esto sucede en casa y no es correcto, vemos que no es así. También es importante democratizar, el trabajo doméstico. ¿A qué me refiero con esto? Tanto hombres como mujeres somos los llamados a compartir las tareas del hogar. Los permisos deben darse equitativamente. Créanme, yo tengo 2 hijos adolescentes y el mayor tiene 20 años, la menor tiene 17. No porque ser hombre tiene todo el derecho de salir y porque ser mujer no puede hacerlo. Eso también es muy importante analizarlo. Y bueno, pues también antes de terminar, sin olvidarlo, y es muy importante para mí desde mi formación, que las instituciones educativas como lugares de aprendizaje deben ser equitativas. Esto es muy, muy, muy importante. Las instituciones escolares también están llamadas a que la educación sea equitativa, tanto para hombres como para mujeres. La educación no debe discriminar, la educación debe aportar para este trabajo. Esto es lo que te puedo decir, Joa. Espero poder haber respondido a la pregunta. Muchísimas gracias. Hemos visto algunas pautas muy importantes para tenerlas en cuenta desde el punto de vista de las mujeres. Vamos a ver el lado de los agresores o agresoras. No necesariamente la violencia contra la mujer tiene que venir de los hombres, pero en general, victimarios, ¿qué sanciones contempla la ley? Lo ideal es que un Estado pues no se especialice en sancionar tantos tipos de conductas. Sin embargo, pues la realidad conlleva a que se pongan cada vez más sanciones a los agresores o a las agresoras de las mujeres o de las niñas también. ¿Qué sanciones, tanto penales como administrativas, algunos impedimentos? ¿Qué le sucede a una persona que ejerce violencia contra la mujer? Doctor Alfonso Puente. Muchísimas gracias, doctora Ponce. Sí, bueno, en este punto creo que es importante tomar como punto de partida el hecho de que el desarrollo del Código Orgánico Integral Penal, los tipos penales en general, son el resultado, evidentemente, de la actividad legislativa de la Asamblea Nacional y deberían responder en su configuración a una política criminal de Estado. Y eso es justamente donde creo que hay, digamos, una brecha importante que en algún momento determinado tiene que irse cerrando para que realmente las conductas penalmente reprochables que están recogidas en el código realmente se correspondan a la realidad social. Y claro, eso es un esfuerzo importante porque realmente es un tema donde se tiene que unificar justamente los criterios para saber qué se está buscando a través del ius punendi del Estado. Ahora bien, complementando lo indicado por la doctora Goyes con respecto al tema de los tipos penales, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual no son conductas penalmente reprochables nuevas, no es que se han incorporado justamente con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, son conductas que vienen recogidas justamente desde códigos anteriores porque evidentemente han sido un problema social por muchísimos años. Pero lo que nos debe llamar a nosotros la atención es que las circunstancias, la realidad social, la frecuencia y la gravedad de estos actos ha llevado que los mismos justamente tengan que desarrollar un tipo penal nuevo, donde no estamos hablando de ciertas circunstancias agravantes, sino que estas circunstancias de la violencia contra la mujer y contra los miembros del núcleo familiar es tan grave en nuestra sociedad que ha dado lugar justamente a que se vuelvan constitutivos de un nuevo tipo penal. Es decir, básicamente, tenemos el delito de asesinato, el delito de homicidio, pero justamente es tanta la frecuencia que ocurren los delitos contra la mujer por su condición de mujer como tal, ¿verdad? Que se crea el tipo penal de femicidio.
Y entonces, bajo este ejemplo ocurre cuando nosotros vemos los tipos penales que están recogidos con respecto a este tipo de violencia. Y entonces tenemos la violencia física, donde obviamente hay una descripción de lo que es la violencia física, pero no remite al tipo penal de lesiones, con una condición. Dice que cuando se comete este tipo de delito en contra de la mujer o miembros de un grupo familiar, son las mismas sanciones que en los delitos de lesiones, pero incrementado en 1/3 de la máxima de la pena. Ahora bien, con respecto al tema de la violencia psicológica, de igual manera hace referencia a muy básicamente de las secuelas que puede dejar, ¿verdad? Son daños, en este caso, son una afectación moderada o finalmente es una afectación grave. Las penas va a variar en función de eso. Y de igual manera en lo que es los delitos de violencia sexual contra mujer o miembros de grupo familiar, hace lo mismo, no remite al capítulo de, en este caso, de lo que es los delitos que atentan contra la integridad sexual y reproductiva. Entonces, lo importante, creo yo, que de este tema es que nosotros tengamos conciencia que no son conductas recientemente reguladas. Todo lo contrario, son conductas ya reguladas hace mucho tiempo, sino que por su recurrencia han obligado a que se generen estos nuevos tipos penales. Existe de igual manera con respecto a los mismos una contravención, donde obviamente hablan de sanciones menores, de igual manera el tema de que puede ir a trabajo comunitario, ¿verdad? Pero volviendo al tema que originó justamente esta segunda parte del conversatorio, es ¿cuándo es un tema ya que se está cruzando la línea hacia una infracción penal en su forma de delito, en su forma de contravención, y cuándo es justamente una riña habitual en casa? Y eso obviamente es una delgadísima línea de lo que realmente cada familia está dispuesta a tolerar. Pero evidentemente el mensaje que nosotros tenemos por parte del código es que debemos tener una tolerancia cero a la violencia. Cualquier tipo de permisividad en un delito, en un comportamiento que es cíclico, ¿verdad? Porque tiene sus fases de actividad y sus fases de remisión. En una relación en que hay un agresor y un agredido, le agreden, después pide disculpas, después lo manipula, después entra en la fase de remisión, hay una fase que nos llaman técnicamente luna de miel y vuelven nuevamente las agresiones. Y es un delito de escalada. Por eso justamente esto comienza, en lo que se refiere a la violencia física, comienza quizás con un puntapié y termina con un femicidio. Comienza con las conductas vistas de una contravención, sancionado básicamente con 15, 30 días de prisión, y puede terminar con una condena de 19 a 22 años. Y eso puede ocurrir justamente con una persona que en un momento determinado denunció este hecho ante un juez contravencional y después es víctima de un femicidio justamente por el propio agresor que estuvo ahí, que estuvo participando en el primer hecho. Entonces, el tema de las sanciones no vamos a encontrarlas justamente en el marco de lo que es la política criminal, que son inversamente proporcionales. Bueno fuera que así sea, porque si entonces incrementaríamos más las sanciones, estamos seguros que las estadísticas demostrarían que este comportamiento se va a erradicar de la sociedad. Pero justamente sabemos que las estadísticas de historia sí demuestran que no es así. Lamentablemente esto no responde al carácter preventivo que puede tener la pena en tratar de infundir un temor respecto a la consecuencia que va a tener el agresor, sino que realmente responde a un tema social, un tema social que tiene muchas aristas. Una de ellas justamente el tema de la educación. Es un tema extremadamente amplio, pero definitivamente que obviamente es un trabajo que tiene que hacerse de manera multidisciplinaria para ir justamente acercando lo que vemos nosotros en la actividad procesal real, ¿verdad? Versus lo que realmente estamos tratando de lograrlo a nivel normativo, a nivel justamente doctrinario. Hasta ahí justamente la respuesta a sus consultas, doctora. Muchísimas gracias. El tema es bastante amplio, bastante interesante. Creo que la sociedad en general y todos tenemos mucho que aprender respecto a ese tema que tanto daño causa a las mujeres y a las familias. Sin embargo, el tiempo es limitado. Nos quedan ya 4 minutos para terminar el programa. Sé que teníamos previsto hablar del procedimiento abreviado, el procedimiento especial para estos casos, pero comprometo a los ponentes para que me acompañen en un segundo programa para hablar justamente de las reformas que tiene el COIP respecto a ciertas situaciones que podrían ir a un procedimiento más corto y bueno, con diversas
novedades en el tema. Así que desde ya los invito y los comprometo para que me acompañen en un programa a seguir hablando acerca de este tema, a seguir dando la información que todas las personas requieren. A nuestros seguidores en Facebook nos están escribiendo, vamos a tratar de contestar como siempre todas sus preguntas en el transcurso de la semana. Les invito también para que nos acompañen nuevamente en otro programa. Finalmente, quisiera pedirles a los panelistas, siempre hago este requerimiento especial de todo el conocimiento, de toda la experiencia que ustedes tienen en la práctica, en la investigación, en la educación sobre este tema. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones fundamentales que ustedes podrían dar para las mujeres y las familias en general en el tema de violencia y específicamente para tratar de prevenir o hacer frente de una forma efectiva a la violencia contra las mujeres o violencia de género? Empezando por la doctora Goyes, adelante. Sí, bueno, la recomendación, la primera es al Estado, ¿no? El Estado tiene que adoptar políticas en serio. Existe una feminista a nivel internacional que dice que en 10 años, si un Estado hace lo que le corresponde hacer, erradicaríamos la violencia de género. 10 años no es mucho para la historia de la humanidad, ¿no? En todo el tiempo que se ha construido esta cultura de agresión hacia las mujeres naturalizada, deberíamos ponerle el esfuerzo y trabajar para esa erradicación. Entonces, la primera recomendación es al Estado: prevención, atención, protección, sistemas, redes, en donde las mujeres, cuando sean violentadas, encuentren a dónde acudir. Y en segundo lugar, el sistema de educación. Es clave, pero la educación no solamente es la educación formal. Estamos hablando, sí, de la escuela, del jardín de infantes, de la universidad, del colegio, en donde tenemos unos agentes importantes que son los maestros, que se forman a su vez en las universidades. Todo aquello hay que cambiar para cambiar la violencia. Pero adicionalmente es la educación que nosotros damos en la familia y en la sociedad y en las relaciones interpersonales. Cada relación interpersonal es una forma de educar al otro y de educar a los niños. Entonces, si permitimos la violencia a nosotros, los niños luego la reproducen y les estamos enseñando a ser violentos. Entonces, es un tema complejo, pero a la vez sencillo, que está en las manos de todos. Y luego, a las mujeres, que sabemos que hay restringidos servicios en el Ecuador, no los tenemos todavía desplegados como quisiéramos, pero los hay. Tienen que activar sus derechos, ¿no? Son situaciones difíciles las que viven. En la encuesta anterior, todavía no procesan ese dato, en la actual de lo que yo sé, sucede que en el Ecuador existen más de 200,000 mujeres que han perdido un miembro por violencia física de parte de sus agresores, generalmente en la violencia intrafamiliar. Entonces, si ese es el dato, es alarmante. No podemos construir sociedades nuevas, sociedades de igualdad, sociedades de respeto, sociedades de progreso, si es que seguimos teniendo ese tipo de datos. Entonces, hay que trabajar profundamente y no culpabilizar a las mujeres, porque las mujeres muchas veces se arrepienten, están en el círculo de violencia y se les acusa a ellas. No se trata de eso. Hay que ver procesos de cómo salen de esos círculos de violencia, pero también tenemos que reducir los niveles de violencia en los agresores. Si es que hay sociedades con gran porcentaje de agresores, ¿cómo lo vamos a resolver? Es un problema de todos. Entonces, el llamado es a todos. Muchísimas gracias, doctora Sara Mantilla. Bueno, de igual manera, para finalizar, tengo 3 puntos importantes para mis compañeras, mis amigas, mis hermanas, mujeres. El primero es no naturalizar la violencia, porque en el momento en el que nosotros naturalizamos la violencia, como ya hemos visto durante todo este conversatorio, estaríamos nosotros aceptando que es así. Lastimosamente, sí es difícil, al principio es complicado. Sin embargo, yo las aliento a que salgamos de esos círculos de violencia, y solamente es con mucha fuerza, con mucha gana de salir de esto, pensando siempre en nuestros hijos, pensando siempre en nuestras hijas, en nuestros entornos familiares, ante todo. Recordemos también que el silencio nos ahoga. Si nosotros nos callamos, pues nos vamos ahogando en un mar de problemas mucho más grandes y que inclusive nos pueden llevar a la muerte. Podemos dejar a nuestros hijos e hijas en indefensión. Entonces, mi recomendación también es no al silencio.
no al silencio y tampoco dejarnos intimidar. Muchas de las veces caemos en ese juego de intimidación, así que también las insto a ser muy valientes para poder abrir nuestro corazón y hablar cuando sea necesario. Y por último, ser valientes, como les decía, y en pro de nuestra salud mental y de nuestra familia. Siempre sabemos que contamos con una persona a nuestro lado que nos va a poder ayudar. Es esto nada más, Joa. Muchas gracias. Gracias a los compañeros panelistas también. Muchísimas gracias, doctor José Alfonso Puente. Sí, muchas gracias. De manera muy resumida, las tres recomendaciones en 3 puntos. Exigir respeto, cero tolerancia a toda forma de violencia y justamente denunciar. Existen los mecanismos para hacerlo, basta una llamada al ECU 911, existe la plataforma, justamente el portal de información de la Fiscalía General del Estado, está implementado un sistema de denuncias en línea, donde hay un compromiso por parte de la Fiscalía de contactar a la presunta víctima en menos de 24 horas, que lo están cumpliendo, y justamente utilizar todos estos mecanismos que las autoridades han puesto a disposición de las víctimas porque conocen y entienden que es una situación grave, real, la que se vive actualmente en el país con respecto a la violencia dentro de las familias. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas, un tema para seguir abordándolo, para seguir socializándolo, ¿no? Que creo que es lo más importante. Las recomendaciones pues son importantísimas. A todas las personas, por favor, volver a repetir nuevamente este conversatorio y tener muy claro qué es lo que hay que hacer frente a estas situaciones, qué es lo que hay que hacer para prevenir también la violencia. Muchísimas gracias a los profesionales de tan alto nivel que nos han acompañado en este conversatorio. Los invitamos para seguir abordando en un programa futuro este tema, especialmente queda pendiente el procedimiento abreviado. Y a todos ustedes y a todas ustedes que nos han acompañado en el programa, muchísimas gracias. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema para seguir analizándolos y tratar de encontrar siempre soluciones eficaces y efectivas a todas estas situaciones que aquejan a la sociedad y al mundo entero. Muchísimas gracias y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. A todas, ¿no?